La tragedia de los hermanos Menéndez, entre el horror y la controversia. Un crimen familiar que sacudió al mundo. Suscríbete ahora para que seas parte de esta comunidad. Comenta y regala un like. José Menéndez, el patriarca, de 45 años y menor que su esposa Mary Louise, de 48, y mejor conocida como Kitty, fueron desvividos por sus hijos Lai y Eric el 20 de agosto de 1989. Siempre los hijos alegaron haber actuado en defensa propia, tras años de abuso físico, también del maltrato SX y no menos grave, el mental. Por parte de ambos padres, el caso conmocionó al mundo y aún 3 décadas después sigue siendo objeto de debate y análisis en todos los medios actuales. Algunos comentarios de las redes sociales. En una entrevista, Johnny dijo: "No vi nada ni me enteré de nada". Esperando el día que Johnny hable y diga la verdad. De verdad me siento impotente al saber que mientras muchos disfrutaban, los muchachos sufrían. Por callarse es precisamente el porqué de estas cosas. El no hablar de ellas te hace cómplice. Justicia para Roy y los hermanos Menéndez. Roy Rosselló, exintegrante de la banda juvenil Menudo, afirmó que José Menéndez maltrató de él cuando él tenía 14 años. Según Rosselló, el maltrato ocurrió durante una visita a la casa de Menéndez en la década de 1980, cuando Menéndez supervisaba los contratos de Menudo. Estas acusaciones surgieron como parte de un documental. Roy Rosselló, quien reside en Brasil, presentó una declaración jurada en alguna parte de Los Ángeles, en California. Ese documento legal reafirma la veracidad de sus declaraciones bajo juramento, en la que respalda las acusaciones de SX contra José Menéndez. Hasta el momento, el lugar exacto donde se realizó el documento no se ha especificado públicamente. Esa declaración puede ayudar de gran manera a los hermanos en sus condenas. La historia de los hermanos Menéndez, Lai y Eric, es una de las más polémicas y trágicas en la criminología estadounidense. El caso tuvo lugar en 1989, en Beverly Hills, California, cuando ambos jóvenes le quitaron la vida a sus padres José y Kitty Menéndez en su lujosa mansión de Beverly Hills. Este hecho generó un gran interés mediático debido a las circunstancias que rodearon tanto a la familia como al crimen. José Menéndez era un exitoso empresario cubano que había trabajado en la historia del entretenimiento, mientras que Kitty era una madre y ama de casa. Según la versión inicial, la familia Menéndez parecía tener una vida perfecta. Sin embargo, luego del trágico deceso, Lai y Eric fueron detenidos y comenzaron a surgir detalles perturbadores. En el juicio, los hermanos Menéndez argumentaron que desvivieron a sus padres en defensa propia, debido a años de abuso físico, psicológico y SX, particularmente por parte de su padre, José. La defensa de los hermanos se basó en argumentos de que habían llegado al punto de desesperación y que temían por su vida. Esta revelación dividió a la opinión pública, pues algunos creían que los hermanos actuaban como resultado del abuso, mientras que otros pensaban que lo hicieron motivados por la avaricia para obtener la herencia familiar.
En los juicios, que tuvieron una gran cobertura mediática, se presentaron testimonios tanto de amigos y familiares como de los propios hermanos. Finalmente, en 1996, Like y Eric fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, han estado en prisión y en la actualidad ambos están encarcelados en la misma prisión en California, después de haber estado separados durante años. El caso de los hermanos Menéndez sigue siendo objeto de documentales, series de televisión y análisis, ya que plantean preguntas complejas sobre los efectos del abuso, las dinámicas familiares y la percepción pública sobre el crimen y el castigo. Después de la declaración jurada de Roy Rosselló en el 2023, el fiscal George Gascon hizo una solicitud al juez a cargo del caso para eliminar la cadena perpetua y cambiarlas por una sentencia que les dé el derecho a libertad condicional, tras la revisión de nuevas pruebas en el caso. Gascon indica que en su propia oficina, el personal está dividido. El fiscal considera que ambos tienen derecho a casa por cárcel, debido a que cuando cometieron el crimen eran menores de 26 años. Según la legislación actual, Lai Menéndez tenía entonces 21 años y su hermano 18. En el juicio, la fiscalía del momento aseguró que la motivación de los hermanos había sido la herencia familiar, mientras que los abogados de los de ahora condenados dijeron que habían sido víctimas de SX por parte de su padre durante años, quien los habría amenazado con terminar con ellos si revelaban los abusos, y que su madre conocía lo ocurrido. Según la defensa, ambos habrían actuado en defensa propia. El primer juicio de los Menéndez fue en 1993. En ese juicio, el jurado no logró llegar a un veredicto. Luego, en el 1996, en un segundo juicio, no les fue permitido a los abogados de los acusados presentar mucha de las pruebas que aportaban para sostener la tesis de los abusos SX a sus clientes. Las nuevas pruebas que han influido en esta decisión son una carta que Eric le envió a uno de sus primos, y en ella se hablaba de lo sucedido por años. He estado tratando de evitar a papá. Todavía está pasando. El primo falleció en el 2003, pero llegó a declarar en los primeros juicios. Y la prueba más importante, la declaración jurada de Roy Rosselló, un ex integrante de Menudo. José Menéndez era un alto ejecutivo de la discográfica RCA. La reactivación del caso ha ido acompañada del estreno de la película Los Hermanos Menéndez por Netflix. El caso también ha sido adelantado algunas semanas luego de que el fiscal Gascon, que espera ser reelegido en noviembre, dijera que a finales del próximo mes solicitaría al juez una nueva sentencia. Gascon asegura que no hubo motivación política en su decisión, pero no fue elegido, así que entregará su puesto el 2 de diciembre, y el caso estaba pautado para una decisión el 11 de diciembre, la que probablemente no se dará. El nuevo fiscal de distrito, Hushman, fue claro en su intención de analizar con detenimiento toda la evidencia disponible para llegar a una decisión si apoya la liberación de los Menéndez o no, ya que el nuevo fiscal no está seguro si Gascon utilizó esto como una estrategia política o una decisión justa. El futuro fiscal subrayó que planea revisar de manera directa cada uno de los documentos claves en el caso, desde los archivos penitenciarios confidenciales hasta las transcripciones del juicio y las entrevistas con familiares y abogados. El nuevo fiscal añadió que no habrá ninguna sombra de duda sobre cualquier decisión que tome. El fiscal Gascon aseguró que su enfoque se centró en revisar factores como el trauma psicológico y el abuso físico, que pudieron influir en el comportamiento de los acusados en el momento del crimen. Si llegaste hasta aquí, regala tu like, comenta y suscríbete si aún no lo estás.